Aprendo en casa. Hola chicas, hola chicos. ¿Cómo están? Yo, la verdad, es que estoy muy cansado. No saben todas las cosas que me han pasado. ¿No me van a preguntar qué pasó? Cierto, no pueden hacerlo porque están del otro lado de la pantalla. Ay, qué problema. ¿Qué hago? Necesito hablar con alguien. Creo que voy a llamar a mi amiga, la profesora Flor. Hola, Jonathan. ¿Qué pasó? ¿Por qué traes esa cara? Pues, porque estoy desanimado. Estoy triste y cansado porque todo en mi casa es un desorden. Y creo que todo es culpa mía. ¿Por qué? Cuéntame, ¿qué pasó? Hace algunos días, mi hermana y yo nos encontramos un cachorrito, Totó, y lo llevamos a la casa. Como nunca habíamos tenido un perrito, no sabíamos muy bien cómo hacer las cosas. No nos organizábamos, le dábamos de comer doble y otras cosas más. Al final, Totó terminó enfermándose. Uy, no, pobre Totó. Yo le conté todo esto a un amigo y él me recomendó hacer un reglamento para que lo sigamos al pie de la letra y podamos cumplir con todas las necesidades de Totó y así cuidar mejor de él. Claro, un reglamento es ideal para ello. Pero no fue una buena idea, fue un desastre. ¿Pero qué pasó? Bueno, yo redacté mi reglamento, lo colgué en la refri de mi casa y dije: familia, he redactado este reglamento para que todos estemos organizados y podamos cuidar mejor a Totó. Debemos seguirlo al pie de la letra porque este es un reglamento. ¿Y qué más? ¿Lo siguieron al pie de la letra? Efectivamente, lo seguimos al pie de la letra y ese fue el gran error. El reglamento estaba mal hecho. Primero yo lo bañé, luego mi hermana lo sacó a hacer sus cosas. Cuando Totó regresó estaba todo cochino porque es bien travieso y se para revolcando. O sea, lo bañé por las puras. Después mi mamá le dio de comer y al ratito había que sacarlo de nuevo porque tenía ganas. La casa estaba de cabeza. Después... Tranquilo, Jonathan, tranquilo. Es que siento que todo es mi culpa. Mire, uno de los artículos del reglamento era que debíamos sacar a pasear a Totó a las 8. Bueno, resulta que yo estaba ordenando todo el desastre que había en la casa y no sé cómo, me asomo por la ventana y veo que mi hermana estaba a punto de sacar a pasear a Totó. ¿Y qué hora era? Las 8, pero de la noche. ¿Cómo mi hermana iba a salir a esa hora? Si pasaba la policía, podía tener problemas. Puse en riesgo a mi hermana y todo por mi culpa. Ella dijo que en el reglamento no especificaba si eran las 8 de la mañana o eran las 8 de la noche. Ay, todo resultó un desastre. Parece que los puntos no estaban 100% claros y cada quien interpretó a su manera. Las ideas no estaban en el orden correcto. Una cosa no tenía nada que ver con la otra. En fin. Bueno, profesora, por ese motivo es que estoy triste, cansado y ya no sé qué hacer. Déjame echarte una mano. ¿En serio? Gracias, profesora. A ver, ¿por dónde empezamos? Me dices que te recomendaron hacer un reglamento, ¿cierto? Y dime, ¿te explicaron cuáles eran los pasos a seguir para hacer uno? Sí, solo que no necesariamente seguí todos los pasos. Ajá, creo que ya sé cuál es la raíz del problema. Y dime, antes de escribir la versión final del reglamento, ¿hiciste primero un borrador? ¿Cuál? ¿Este? No, mentira. Sí sé a qué se refiere, pero no hice ningún borrador. Solo me senté y me puse a escribir. Ajá, ya veo. Es que Jonathan, para que un reglamento o cualquier texto en general esté bien escrito, primero hay que planificarlo y también hacer varios borradores. Me doy cuenta de la importancia de eso. Pero ya, lo pasado pasado. Ahora estás aquí para ayudarme, ¿cierto? Así es. ¿Te parece si repasamos rápidamente cómo planificar la escritura de un reglamento? Sé que ya te lo explicaron, pero no está de más echarle un vistazo nuevamente. Sí, está bien. De paso que refresco esta mente tan brillante que tengo. Uy, además, debo aprenderlo bien porque estoy escribiendo el reglamento para el cuidado de los bosques. Jonathan, qué buena idea. Nuestros bosques necesitan ser cuidados. ¿Qué tal si trabajamos pensando en el borrador del reglamento para el cuidado de los bosques?
¡Claro! Así practico y luego hago el de Totó. Empecemos. Ya sabemos que antes de escribir debemos buscar información sobre el tema y hacer la planificación de nuestro texto. Esta planificación requiere que nos planteemos ciertas preguntas que nos ayudarán a aterrizar nuestras ideas. Yo recuerdo esas preguntas. La primera es, ¿para qué voy a escribir? Aquí debemos plasmar el motivo principal. En nuestro caso sería algo así como, voy a escribir para que todos sepan los cuidados que nuestros bosques necesitan y se comprometan en ello, ¿no? Sí, está muy bien. Eso tú ya lo habías practicado en el reglamento de Totó, ¿no? No, recién lo estoy haciendo ahorita. Entonces, Jonathan, ¿cuál sería la segunda pregunta que debemos hacernos? La siguiente pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién está dirigido nuestro texto? Es importantísimo saber esto para utilizar un lenguaje adecuado y además considerar el contexto de las personas que van a seguir ese reglamento. Ajá. ¿Y qué otras preguntas podemos hacernos? ¿Qué más será? Ah, sí, debemos preguntarnos también, ¿cuál será el tema a tratar? Muy bien, Jonathan. ¿Qué más? Creo que esas eran todas. Vamos por buen camino. Solo te faltaron un par de preguntas. Lo siguiente que deberíamos cuestionarnos es, ¿cuáles son las ideas que debemos priorizar? Porque si las tenemos identificadas, será más fácil armar nuestra estructura. Y por último, debemos saber también qué información considerar. ¡Claro! Y esta última es muy importante, porque solo debemos utilizar información que saquemos de fuentes confiables. Exactamente, Jonathan. Deberíamos considerar todas estas preguntas al momento de planificar nuestro texto. ¿Y recuerdas cuáles deberían ser las características de un reglamento? Sí. Como que tengo una idea, creo, pero no me la sé de memoria. Eso está bien. No necesitamos aprendernos todo de memoria, pero sí es importante tener la noción y conocer la lógica de las cosas. A ver, sigamos. Las características que debe cumplir un reglamento es que sea específico, claro, ordenado y efectivo. Mi reglamento no fue ni específico, ni claro, ni ordenado. Por eso, todo fue un desastre. Por eso, Jonathan, es tan importante planificar lo que vamos a escribir y debemos considerar todo lo que hemos conversado. En este caso, estamos redactando un reglamento y un reglamento es un texto normativo y los textos normativos tienen una estructura específica. ¿Recuerdas cómo era? Mejor te lo muestro de nuevo, como para refrescar la memoria. ¡Qué buena idea! Lo primero que tenemos es el título. Este debe ser muy claro y tiene que señalar de manera precisa el tema del reglamento. Luego está la introducción o el preámbulo. Aquí explicamos el motivo por el cual estamos escribiendo el reglamento y la necesidad que debemos cubrir. Entonces, para el reglamento del cuidado de los bosques, en esta parte yo puedo escribir que estos se están enfermando por la excesiva emisión de dióxido de carbono y que el presente reglamento es para seguir algunas pautas y asegurarnos de que reduciremos esas emisiones. ¡Claro! Esa es una buena introducción. Después de esa parte vienen los capítulos. Estos deben ir de acuerdo a las ideas que se priorizan en tu planificación. Y dentro de cada capítulo están los artículos. Los artículos son las normas detalladas que regulan la conducta de las personas, es decir, lo que pueden hacer o lo que no. Finalmente están las sanciones, donde se establecen las consecuencias posibles para quienes no cumplan las normas. Bueno, profesora, ahora que ya sabemos cuál es la estructura de un reglamento, ¿podemos comenzar con el borrador? Sí, claro, pero ¿sabes qué es un borrador, cierto? Sí sé qué es, solo que a veces no tengo tiempo para ponerme a escribir uno y me mando a hacerlo todo de frente. Pero el borrador es importantísimo y es aquí donde organizamos las ideas de nuestra planificación. Sí, ¿no? Con razón mi reglamento salió tan desordenado. Lo bueno de hacer un borrador es que puedes escribir cuando quieras y luego borrar y borrar para después escribir de nuevo.
Por algo se llama borrador. Es solo un texto provisional que vamos a ir modificando constantemente y nos va a servir para desarrollar nuestras ideas, ordenarlas, darles forma. Un ratito, profesora. Es que me ha llegado un mensaje. Tengo que escucharlo porque de repente le pasó algo a Totó. Hermanito, aquí en el reglamento que colgaste en la refri dice que Totó solo puede comer galletas. Le di varias de vainilla porque tenía mucha hambre. Ahora está mal de nuevo. Todo es un desastre. Hermanita, me refería a que solo podía comer galletas si es que se portaba bien o si aprendía algo nuevo. ¡Y de sus galletas! Una vez más, queda demostrada la importancia de la planificación de nuestros textos y de hacer borradores. Me quedó clarísimo. Profesora, hay que seguir antes de que se nos haga más tarde. ¿En qué estábamos? Usted me estaba explicando qué es un borrador y para qué sirve. Cierto, te decía que mientras hacemos el borrador podemos corregir errores como la falta de coherencia en nuestros textos, el desorden de nuestras ideas o las faltas ortográficas. Entonces, aquí también podemos ordenar nuestros párrafos, organizar la información, revisar que todas las categorías estén bien. Eso de las categorías está bueno. Imagínate que te pones a desarrollar una categoría y al final resulta que no estaba bien o que no era necesario ponerla. Ahora ya me queda más claro para qué sirve un borrador. Entonces, recapitulando todo, antes de sentarme a escribir un reglamento, lo primero que debo hacer es conocer sobre el tema que voy a escribir. Luego, hacer la planificación de mi texto y finalmente hacer el borrador. Exacto. Ahora que lo tienes claro, ya puedes comenzar a escribir tu borrador. ¿O necesitas que te dé algunos consejos? Sí, necesito esos consejos, por favor. ¿Ustedes también quieren escuchar las recomendaciones de la profesora para la elaboración del borrador del reglamento para el cuidado de los bosques? Entonces, no se muevan, que nos vamos a un corte comercial y regresamos. Chicas y chicos, ya regresamos. Antes del corte, la profesora nos estaba explicando qué es un borrador y por qué es importante hacerlo. Ahora nos hará algunas recomendaciones para elaborarlo. Profesora, ¿está ahí? Sí, Jonathan, aquí estoy. Ya estamos todos listas y listos para recibir los consejos de una experta en comunicación, de mi queridísima profesora. Prosiga, por favor. No era necesario los halagos, Jonathan, pero muchas gracias por eso. La primera recomendación que les daría al momento de elaborar su primer borrador es que escriban libremente sobre el tema. ¿Recuerdas las preguntas iniciales? El ¿para qué voy a escribir? Traten de responder a esa pregunta escribiendo todo lo que saben sobre el tema. No se limiten, sean libres. Para esta parte, te recomiendo que le dediques todo el tiempo necesario y no dejes de escribir todo lo que venga a tu mente. Ajá, aquí dejaré que mis ideas fluyan. ¿Qué otro consejo nos daría? Una vez que ya tienes todos los motivos por los cuales quieres escribir, es momento de buscar más información. Quizás quieres desarrollar algún tema que no conoces mucho. Entonces hay que revisar todo el material bibliográfico que puedas. Pueden ser revistas, libros, textos virtuales, entre otros. Pero asegúrate primero de que sean fuentes confiables y no te olvides de citar las fuentes cada vez que las utilices. Sí, claro, eso es importantísimo. Si no citamos la fuente, sería algo así como un plagio. Eso mismo, mi siguiente recomendación seguro que te va a gustar. Es importante que encuentres un ambiente tranquilo cuando quieras escribir. Entonces, puedo apoderarme del cuarto de mi mamá y decir que nadie me interrumpa porque estoy escribiendo un reglamento. Escribir es una actividad que requiere mucha concentración. Por eso te sugeriría que busques un lugar tranquilo en tu casa, donde no pase mucha gente, donde puedas tener todo lo que necesites a la mano y también... Un ratito, por favor, profesora. John, apúrate con lo que estás haciendo, pues. Precisamente lo que estaba a punto de decir era que dejemos los celulares en silencio para que no nos interrumpan. Lo siento,
Ahorita mismo lo pongo en silencio. Mi siguiente recomendación, como ya lo mencioné antes, es que no debes preocuparte por cometer errores. Estamos haciendo un borrador y este no tiene por qué ser perfecto. Los errores son más importantes de lo que creemos. Si no nos equivocamos, no vamos a aprender. Claro, como yo, que me mandé con un reglamento sin haberlo planificado y todo resultó un desastre. Ahora, para el reglamento, para el cuidado de los bosques, no me voy a saltear ningún paso. ¿Ya ves? Para eso sirven los errores. Y como estamos hablando de un borrador, no es necesario detenernos a revisar cada palabra que escribimos. Solo debemos dejar que nuestras ideas fluyan y luego ya las revisamos con calma. Me gusta eso. Me gusta que mis ideas fluyan. Pero, ¿qué pasa cuando mis ideas dejan de fluir y me siento estancado? Es normal que pase eso. Y cuando te suceda, mantente tranquilo. Solo vuelve a revisar tu planificación y todo lo que habías escrito ahí. Si te sientes cansado, puedes parar un ratito, tomar un vaso de agua o estirar los músculos para refrescar la mente. ¿Qué haces, Jonathan? Estiro mis músculos para refrescar mi mente. ¿Ya te quedaste estancado? No, pero soy un hombre muy precavido. Por eso voy a refrescar mi mente por adelantado. Profesora, mientras usted nos explicaba, yo iba redactando mi borrador y creo que ya lo tengo listo. ¿Tengo que hacer algo más o ya lo puedo pasar a limpio? ¿Ya lo leíste? No. Te recomiendo que lo leas, pero en voz alta. Cuando hacemos esto, a veces nos damos cuenta de que hay ideas que aún faltan ordenar o desarrollar. Incluso encontramos aquellas frases que no tienen mucho sentido o son confusas. A eso se le llama primera revisión del borrador. ¡Oh! Pensé que ya había terminado. Casi, pero ya no falta mucho para terminar. Recuerda que escribir es todo un proceso que requiere de varias correcciones para ir mejorando. Debemos leer detenidamente nuestro primer borrador, de inicio a fin. Y como te comentaba, esto nos va a permitir identificar errores ortográficos, ideas mal explicadas, incoherencias entre un párrafo y otro, así como otras más. Tiene razón. Ahora estoy leyendo lo que escribí y sí, efectivamente, acabo de encontrar algunas incoherencias. Por eso, siempre es importante revisar. Recuerda también que estamos hablando de un texto normativo. Entonces, debemos verificar que hayamos escrito todos los verbos en infinitivo. Ah, claro, eso sí lo hice bien. Aquí dice, por ejemplo, evitar el abuso de plásticos de un solo uso. Exacto. Otro aspecto a considerar es la ortografía. Ahora, con las computadoras quizás es más fácil, porque el procesador de texto te subraya en rojo si hay algo mal escrito. Pero si es que no tienes esa facilidad y lees una palabra que te parece mal escrita, no dudes en consultar cualquier diccionario. Sí, pero incluso escribiendo en la computadora debemos revisar la ortografía. Sí, Jonathan, tienes razón, no debemos confiarnos. Así como revisamos la ortografía de cada palabra, también tenemos que asegurarnos de que nuestras oraciones sean claras y estén construidas de manera correcta. Deben ser muy concisas en dar a entender nuestras ideas principales. Sí, pues, al parecer en mi reglamento no quedaba claro cuál era mi intención. Pero a veces pasa que, por más que revisemos, no nos damos cuenta de algunos errores. Para que esto no suceda, podríamos enseñarles nuestros textos a nuestros familiares, para que los revisen. Quizás ellos noten algo que nosotros no. Y en esta parte es importante saber recibir comentarios de todo tipo. Recuerda que son críticas constructivas. Claro, en el caso de Totó, si mi familia hubiera leído primero el reglamento, ellos me habrían dicho que habían cosas que no se entendían, pero me puse súper autoritario y les dije que tenían que seguir al pie de la letra todo lo que decía ahí. No fui abierto a comentarios. Exacto. Y recuerda que este proceso de revisión lo puedes realizar todas las veces que lo consideres necesario para seguir mejorando tu texto. Gracias, profesora.
Parece que ya tenemos todas las herramientas para escribir y revisar nuestro primer borrador del reglamento para el cuidado de los bosques. Solo me quedan algunas dudas y quería aprovechar que usted está acá para aclarármelas. Sí, claro, Jonathan. Puedes preguntarme lo que necesites saber. Esto es algo que le pasa a un amigo. No vaya a creer que me pasa a mí, ¿ah? Si es que hay alguien que ha leído muy bien sus fuentes bibliográficas y tiene muy clara la idea de lo que quiere escribir, igual necesita hacer un borrador. Jonathan, tú te quieres saltar el borrador a como dé lugar, ¿no? No me refería a mí. Por eso dije que era algo que le pasaba a un amigo mío. Ah, ya, a tu amigo le pasa eso. Como ya les expliqué, el proceso de escritura involucra una serie de pasos a seguir y debemos cumplirlos. No podemos pretender escribir en limpio de frente. Hasta los escritores más famosos del mundo le dedican mucho tiempo a escribir borradores y revisarlos. Está bien, ahora sí me quedó clarísimo. Pero tengo otra pregunta. Bueno, usted ya me conoce. Sabe que cuando yo digo una cosa, digo otra. Y que me voy por las ramas a veces, pero se me ocurren muchas ideas al mismo tiempo. Y cuando trato de escribirlas todas, me termino confundiendo. Entonces, ¿mi borrador podría ser una especie de lluvia de ideas? Sí, por supuesto que sí. Todas las personas pensamos diferente. Por eso también tenemos diferentes estrategias a la hora de escribir. Si a ti te ayuda a tener una lluvia de ideas, me parece excelente. Puedes hacerla en tu primer borrador y luego vas ordenando las ideas de acuerdo a la información que vayas consiguiendo. Es una buena técnica. A veces yo la utilizo, sobre todo en la parte inicial de mi proceso de escritura. ¿Me parece o escuché que dijo primer borrador? Sí, dije primer borrador. ¿Cuántos borradores debo escribir antes de tener la versión final de mi texto? No hay una fórmula exacta ni un número mágico. En realidad, va a depender de las veces que sea necesario corregir y mejorar el texto. Cuando recién empiezas a escribir, quizá necesitarás más revisiones y correcciones. Pero conforme vayas agarrando práctica, lo más probable es que requieras menos correcciones y vayas mejorando la calidad de tus textos. ¡Claro! Por algo dicen que la práctica hace al maestro. Está bien, Jonathan. Puedes contestar. Seguro es tu hermanita con alguna consulta sobre Totó. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué lindo, Totó! Mi hermana me acaba de mandar una foto. Hablando de fotos, ¿puedo poner imágenes en mi reglamento? Como fotos, por ejemplo. El reglamento es un documento formal que establece normas de comportamiento entre los ciudadanos o el público al que está dirigido. Y como todo documento normativo, debe seguir con ciertas formalidades. Usualmente no encontramos imágenes, pero depende de la temática del reglamento. Hay algunos que sí las tienen. Por ejemplo, los que norman la construcción de casas deben de tener diagramas e imágenes. ¡Guau! ¿Existen reglamentos para construir casas? Entonces, ¿no cualquiera puede escribirlos? ¿Quién los escribe? Depende del tipo de reglamento. En el caso de los reglamentos generales, que son normas que toda la ciudadanía debe cumplir, los elaboran las instituciones públicas del Estado. En el caso de los reglamentos particulares, los elaboran un equipo designado que conoce mucho del tema. Pero también hay reglamentos que pueden ser elaborados por personas particulares, como el reglamento de un salón de clases, el de un club de fútbol, o mejor aún, el que tú vas a escribir para cuidar los bosques. ¡Claro! Ahora recuerdo que en el cole había un reglamento de convivencia en el aula. Aquellas épocas. Pero ese reglamento era cortito nomás. Tenía, creo que, una página. ¿Eso está bien? ¡Qué buena pregunta! La cantidad de páginas de reglamento es relativa y depende del tema. Hay algunos que requieren mayor detalle y tienen que ser más específicos. Hay otros que no. ¿Todos los reglamentos deben ser escritos? No necesariamente deben ser escritos, pero hoy en día la mayoría lo son. El reglamento más conocido del Imperio Incaico solo se conoció de manera oral: Amazúa, Amayuya y Amaqueya.
y todos los pobladores del imperio lo seguían. ¿Verdad? Hablando de eso, te recuerdo que todos deben conocer el reglamento. Es decir, este debe ser difundido a todo el público al que está dirigido, porque si no saben que existe, no van a cumplirlo. O si no lo conocen por completo, pueden incumplir algunas normas o no conocer las sanciones. ¡Claro! La difusión del reglamento es tan importante como la redacción del mismo. Felizmente, hoy en día existen muchos medios que facilitan la publicación de algún reglamento. Se me ocurre que puede ser en periódicos o incluso en medios virtuales. Bueno, profesora, muchas gracias por haberse tomado todo este tiempo para recordarnos cómo se planifica la redacción de un reglamento y por enseñarnos cómo redactar y revisar nuestro primer borrador. Ahora sí, voy a seguir todo al pie de la letra, pasito a pasito, como diría un amigo mío. Gracias a ti, Jonathan, por esas ganas tan grandes que tienes de aprender. Espero que ya no tengas problemas con la redacción de tu reglamento. Y te felicito por interesarte y hacer algo por el cuidado de los bosques. Ya nos vemos. Chao, cuídate. Chao, profesora, muchas gracias. Bueno, chicas y chicos, hoy aprendimos a escribir el primer borrador de nuestro reglamento para el cuidado de los bosques, los pasos que debemos seguir, las principales recomendaciones para hacerlo adecuadamente y las pautas para la revisión de nuestro texto. Es importante que tengamos claro que las revisiones son sumamente necesarias en todo el desarrollo del texto, desde la planificación hasta la revisión final. Este ejercicio de verificación puede ser tedioso, pero gracias a él reconoceremos errores y le daremos solución. Solo así redactaremos textos de calidad para nuestros lectores y cumpliremos con el propósito que estamos buscando. En programas anteriores investigamos mucho sobre el tema del reglamento, cómo reducir de manera sostenible las emisiones de dióxido de carbono o CO2 y el cuidado de nuestros bosques. Con toda la información que ya tenemos sobre el tema y con todo lo que hemos aprendido en estas semanas, el día de hoy ya seremos capaces de realizar el siguiente reto. El reto de hoy será: redacta el primer borrador de un reglamento sobre el cuidado de los bosques. Cuando lo tengas listo, compártelo con tus familiares para que recibas sus opiniones. Si es posible, difunde tu reglamento a través de los medios de comunicación que tengas a tu alcance. Recuerden registrar lo trabajado en su cuaderno o en hoja de reuso. Asimismo, te invitamos a guardarlo en tu portafolio donde estás archivando las evidencias de tu aprendizaje. Chao, cuídense y nos vemos en el siguiente programa de Aprendo en Casa. ¡Hasta la próxima!